El Parque Natural de la Albufera está situado al este de la península ibérica. Se trata de un típico sistema de laguna costera, formada por una porción de mar encerrada por una larga barra arenosa, la denominada Devesa de la Albufera. La Devesa de la Albufera es hoy día una extensa área natural donde se localiza una de las mejores representaciones de hábitats dunares del litoral mediterráneo. El Parque Natural de la Albufera está protegido por la Generalitat Valenciana desde 1986. Además, ha sido declarado como zona de especial protección para las aves e incluido en la lista de lugares de importancia comunitaria para la región mediterránea de la Comunidad Europea, con lo que queda definitivamente incluido en la red Natura 2000. Los hábitats dunares abarcan una longitud de al menos 14 kilómetros de costa. Se extienden desde el mar hasta el lago de la Albufera y consisten en una sucesión de cordones dunares desde la playa o desierto litoral hasta las dunas fijas. Las dunas se inician desde la playa con los embriones dunares que se apoyan en las dunas móviles. Estas albergan plantas adaptadas a los sustratos inestables, como la algodonosa o la correhuela marina. Ya en exposiciones resguardadas, el lirio marino, la crucianela y el alelí marino. Las dunas móviles dan paso a un relieve ondulado constituido por dunas semifijas, donde las plantas han conseguido retener la arena mediante sus raíces. Las dunas semifijas van progresivamente estabilizándose y aparecen especies arbustivas de mayor porte y a salvo del hálito marino. Estos árboles y arbustos constituyen hoy día un matorral con pino, característico de la Devesa. Entre la vegetación de las dunas semifijas aparece el enebro marino, especie adaptada a vivir en condiciones muy duras, en sitios secos, pobres en nutrientes y sometidos a los vientos cargados de sal y arena. Aquí en la Devesa el hábitat preferido de él es el segundo cordón dunar, es decir, las dunas que les llega el viento del mar, pero que ya son maduras y ya hay una vegetación con bastante densidad. El enebro marino es un pequeño árbol de la familia de los cipreses, que rara vez sobrepasa los 4 metros. Por tanto, no tiene flores ni frutos tal y como lo solemos conocer, sino que presenta conos similares a las piñas de los pinos que contienen el polen y gálbulos de forma redondeada y de aproximadamente 1 centímetro de diámetro que contienen las semillas. Se diferencia de los otros enebros por el mayor tamaño de sus frutos, carácter que le da el nombre de Juniperus oxycedrus subespecie macrocarpa, ya que macrocarpa significa en latín de frutos grandes. Se trata de una especie dioica, es decir, existen individuos masculinos e individuos femeninos. Nunca es posible observar en el mismo individuo conos masculinos y gálbulos femeninos. El polen del enebro es dispersado por el viento, que lo transporta por azar desde las plantas masculinas a las femeninas, sin que intervengan los insectos. Los conos femeninos, una vez polinizados, darán lugar a gálbulos que suelen contener 3 semillas. Los gálbulos maduran al segundo año y tienen un olor característico que los hace muy atractivos para algunos mamíferos. Al digerirlas, favorecen su germinación. Hoy día se conocen en la Devesa un total de 335 individuos, de los que solamente unos 30 son silvestres. El resto procede de plantaciones realizadas por el Ayuntamiento de Valencia a lo largo de las últimas décadas. Además, el número de pies masculinos es muy superior al de pies femeninos. Todos estos individuos están debidamente identificados mediante una placa. Por si fuera poco, existen algunos pies femeninos muy alejados de ejemplares masculinos, lo que hace muy difícil su polinización y compromete seriamente la producción de semillas fértiles.
El área potencial del enebro marino en la Devesa ha sufrido una progresiva transformación a lo largo de los siglos debido a la acción humana. Además, la Devesa de la Albufera se ha visto castigada por los incendios forestales, algunos de gran magnitud. Este estado de destrucción del hábitat se ha alcanzado a partir de siglos de transformación humana, en la que la recogida de leña fue constante. La niña nos permitieron hacerla en la pinar y cada 3, 4 o cuando creía conveniente cambiaban el tramo, agarraban un cortafuegos, deixaven y pasaven a l'altre, tallaven la lleva superficial, feien carbons y entonces el forn, que era un forn boruno, el calfàvem en niña de la cosa. Nosotros tenemos datados los incendios del siglo XX y han habido muchísimos, o sea, incluso han habido décadas donde se han constatado más de 100 incendios en la Devesa. Claro, 100 incendios son muchos para un espacio tan pequeño y siendo una planta incapaz de rebrotar, pues seguro que ha sido muy influenciada por los incendios. De hecho, en la zona sur de la Devesa, donde se está haciendo ahora el proyecto, no quedaba ningún enebro, o sea, ninguno. Solamente quedaba uno que precisamente desapareció con un incendio de 1989. Y no quedaba ninguno porque además tenemos constancia de que fue la zona más incendiada en los años 60 y 70, con lo cual posiblemente desapareciera por eso. El hábitat del enebro marino fue uno de los más afectados por la urbanización de la Devesa durante la década de los 70, cuando fueron arrasados varios kilómetros de dunas en favor de edificios, calles y aparcamientos. Para recuperar el hábitat del enebro marino había que recuperar las dunas y su vegetación. Con el proyecto Life Duna, realizado durante los años 2001 a 2004, se valida internacionalmente la metodología a seguir para recuperar los ecosistemas dunares. Se dio forma a las nuevas dunas a partir de la arena procedente de las malladas aterradas. Utilizando materiales disponibles fácilmente, como la caña y el borró, se monta una estructura en forma de cuadrículas que retiene la arena transportada por el viento, resguarda las plantas y semillas introducidas y protege las dunas frente a temporales de viento y mar. Una vez estudiada la problemática del enebro marino en la Devesa y gracias a la experiencia obtenida mediante el proyecto Life Duna, fue diseñado en 2004 el proyecto Life Enebro. El objetivo es recuperar el hábitat y establecer una población estable de enebro marino en la Devesa de la Albufera, reconstruyendo la morfología dunar en 55 hectáreas desde la Gola del Pujol hasta el Parador Nacional Lluís Vives. Estas dunas restauradas serán plantadas con más de 1000 ejemplares de enebro. Para reforzar la población de enebros marinos existente en la Devesa, es necesario recolectar los gálbulos para extraer las semillas. Además, debe procurarse recolectarlas a partir del máximo posible de ejemplares, para salvaguardar la diversidad genética de la población original. Ya en el laboratorio, los gálbulos han de deshacerse y lavarse para separar las semillas. Una parte de estas semillas se almacenarán en el banco de semillas de los viveros municipales del Saler para su conservación a largo plazo. El resto son puestas a germinar en invernaderos adecuados. Desde el nacimiento hasta que se plantan en el área definitiva, los jóvenes enebros pasan al menos 3 años en el vivero.
Durante este tiempo es necesario regar periódicamente y eliminar las malas hierbas mientras los plantones crecen. A la hora de plantar los enebros, es interesante identificar los pies femeninos, que tienen gálbulos, para ubicarlos en las zonas donde faltan y mantener el equilibrio de las poblaciones. Siguiendo la metodología validada en el proyecto Life Duna, se recreará un relieve de dunas y calderas de abrasión en zonas donde apenas son visibles pequeñas ondulaciones. A menos de 100 metros d'ací, hi havia un muntanyar que diem el muntanyaró de nosaltres. I aquest muntanyar tindria com a mínim de 7 a 8 metres sobre el nivell del mar. Alt, altíssim. Havia, entre duna i duna, lo millor havia un hueco que feia aixina i per ahir, quan havia un temporal fort, entrava la mar. Asimismo, es importante recolectar semillas de las especies representativas en vegetación dunar, que se utilizarán para distribuirlas al azar por las áreas restauradas, para que se acelere en lo posible la recuperación de la vegetación dunar. También se eliminan especies invasoras como la uña de gato, género Carpobrotus, y la pitera, género Ágave, que desplazan las plantas típicas de las dunas. Para concluir la restauración de la zona de actuación, es necesario, además de la recuperación de la geomorfología, recuperar la cubierta vegetal para que finalmente la fauna pueda colonizar el área. Se ha diseñado una herramienta conocida como modelo predictivo para averiguar la distribución de las principales comunidades vegetales que tenía la Devesa antes de su alteración drástica y poder hacer la plantación en función de los requerimientos ecológicos de cada especie. Durante las obras se creará una laguna de unos 4.200 metros cuadrados en la que se liberarán ejemplares de fartet y samaruc cedidos por la Generalitat Valenciana. Previamente se habrán introducido plantas acuáticas en la laguna. De esta manera, se pretende contribuir a la conservación de estas dos especies de peces autóctonos, cuya principal causa de regresión es la destrucción de su hábitat. El proyecto contempla una importante campaña de difusión y educación ambiental. Con los residentes de la población local se han realizado actividades de participación como plantaciones, visitas guiadas, jornadas lúdicas y charlas divulgativas. Estos ciudadanos, como visitantes asiduos de la zona de actuación, van a ser los transmisores de los resultados del proyecto al resto de personas que visitan el parque natural. ¿Qué problemas tiene, qué problemática encuentra el enebro marino, sobre todo en la actualidad, dentro del Parque Natural de la Albufera? Como veis, hemos montado 3 maquetas. A través del taller del enebro, los alumnos y alumnas han podido conocer, manipular y pensar sobre la problemática del enebro marino en la Devesa y poder plantear posibles alternativas y soluciones. Varias maquetas simulan procesos naturales como la formación de la barra arenosa que en el Golfo de Valencia encerró la Albufera, la sucesión de ecosistemas en la Devesa desde el mar hasta el lago y la biología reproductiva del enebro marino mediante un sencillo juego que permite visualizar su proceso natural de polinización y las dificultades con las que se encuentra.
La divulgación del proyecto se ha realizado a partir de carteles, folletos, así como una página web en 4 idiomas y con una versión adaptada a personas con discapacidades y también a dispositivos móviles. La web ha servido como plataforma para la celebración de unas jornadas virtuales, en las que a través de un foro online, en tiempo real, se han debatido temas referentes a la recuperación de especies de hábitats dunares y a la regeneración de dunas litorales. El proyecto ha conseguido regenerar un relieve ondulado típico del ecosistema dunar. Se han excavado lagunas y malladas. Se han regenerado dunas de gran altura, devolviendo la devesa a lo que pudo ser su estado original. Este nuevo relieve ha configurado diferentes hábitats de enorme valor para la conservación de la biodiversidad, entre los que destacan los enebrales marinos. Una vez concluido el proyecto Life Enebro, el Parque Natural de la Albufera cuenta con una de las mejores representaciones de ecosistema dunar en la costa valenciana y en el Mediterráneo ibérico. Es momento de felicitarse, pero también de asumir una actitud responsable para conservar este magnífico espacio, que debemos ceder en el mejor estado posible a las generaciones venideras.